A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un gran placer poder acompañarlos en estos minutos por esta ventana de la libertad que es RCR 750. En la dirección general de la estación Jaime Lestares, en la gerencia de producción Judith Sarcaya, en la producción de nuestro programa César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Hoy, 15 de junio, tenemos un invitado muy especial para nuestro programa. Es el tipo de reflexión y discusión que debemos dar los venezolanos, porque es crucial entender la complejidad de las dinámicas que se están dando en nuestro país entre las distintas fuerzas que hoy están operando en el hemisferio occidental, por las implicaciones que ello tiene para nosotros. Durante muchos años, algunos advertimos la forma como Venezuela se estaba transformando en un enclave para fuerzas antioccidentales que fueron ocupando nuestro territorio, ya que el régimen entregó la soberanía nacional y el territorio venezolano, sus instituciones y recursos a estos grupos, en su mayoría de carácter criminal. Hoy ya nadie puede negar esta realidad, y uno de ellos, que lo ha advertido con precisión y claridad, es Joseph Umire. Joseph, bienvenido al programa, un placer estar contigo nuevamente. Él es director del Centro for a Free and Secure Society y ha sido uno de los grandes analistas sobre la presencia de estas fuerzas externas a Occidente y en particular las relaciones complejísimas entre el régimen, primero de Chávez y después de Maduro, con el régimen de Irán. En este momento está navegando hacia costas o hacia Venezuela. En principio, dos buques de guerra iraní acaban de dar la vuelta por el sur de África y aparentemente se habla de que estarían llegando a aguas venezolanas a mediados o principios de julio. En un reciente texto que publicaste en el National Interest Group o plataforma, hablaba sobre una nueva era para las ambiciones de Irán en el hemisferio occidental. Yo quisiera que empezáramos por allí. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significado tiene que Irán esté tomando la decisión de enviar, en una clara provocación, dos buques de guerra hacia aguas de las Américas? Y bienvenido, Joseph. Bueno, gracias María Corina por la invitación. Un gusto estar con su audiencia en el programa de radio. Mira, yo creo que hay dos implicaciones grandes sobre este tema de los buques iraníes que están en camino probablemente a Venezuela. Lo primero es de que hay que entender cómo Irán se proyecta a ellos mismos ante el mundo. En la mentalidad del régimen iraní, de los clérigos, de los ayatolás, ellos se consideran una potencia global y por lo tanto siempre quieren proyectar ese tipo de poder global, y creo que no hay ningún símbolo más fuerte de poder global que tener la habilidad de navegar en las aguas internacionales con tu armada. Entonces ellos han estado construyendo esta capacidad bajo largo tiempo. Lo han declarado varias veces que quieren tener la habilidad de tener su armada en todas las costas, en todas las esquinas del mundo. Ya han tenido presencia en el mar de India, yendo para Asia, y ahora quieren tenerlo en el Atlántico. Entonces, esa es la primera proyección, porque Irán se considera esta potencia. La segunda es de que en el Atlántico, cruzando el Atlántico, en el hemisferio occidental, en el Caribe, que Venezuela ha sido su principal aliado. Y en esa materia, esto no es algo que empezó anoche, esto es algo que han construido bajo largo tiempo. O sea,
la presencia militar de Irán, solamente la militar, porque olvidando la inteligencia, la diplomática, solo lo militar, han tenido presencia en Venezuela por lo menos unos 15 años. Hay 15 años donde militares iraníes se instalaron en Venezuela, firmaron acuerdos, realizaron cooperación de defensa y poco a poco, de una forma muy silenciosa, han construido capacidades conjuntas para llegar al momento donde buques de guerra podían llegar. Entonces, una cosa que yo dije en el artículo, una cosa que digo en general, es que si esto es algo que uno piensa que Irán se levantó y decidió ayer o pasado ayer que iban a mandar buques de guerra a Venezuela, no es así. O sea, ellos han ido calculando y gradualmente escalando para tener esta capacidad y parece que ese día llegó. Claro, ahora no ha sido tan silente, porque de hecho los acuerdos entre Ahmadinejad y Chávez les dieron una gran difusión. En el 2005, un acuerdo incluso sobre cooperación defensa, y han habido acuerdos en innumerables áreas, muchos de ellos donde claramente son coberturas para esconder otro tipo de transacciones. Ahora, si esto es una realidad, como tú dices, desde hace más de 15 años, si uno de los regímenes más agresivos, crueles, claramente definido a sí mismo como enemigo de Estados Unidos y de Occidente, establece un enclave en el corazón de este hemisferio, ¿por qué no ha habido una reacción clara de las demás potencias democráticas de nuestro hemisferio? Es una excelente pregunta, porque no creo que haya una explicación única. Yo creo que son una combinación de factores. Uno, sabemos bien, María Corina dice que tú lo sabes bien, aquí en Washington es difícil para que los políticos presten atención a la región, por general, menos Venezuela. Entonces había un grande tiempo, digamos, desde prácticamente esos 15 años, desde 2005 para adelante, donde la prioridad de Estados Unidos ha sido enfocada en otras partes del mundo, Medio Oriente principalmente, pero también Asia Pacífico, y dejaron un vacío en la región, y ese vacío, como vacíos suelen ser, fue llenado en este caso por parte de los intereses de Irán. Eso es una parte. La segunda parte es que hemos tenido en Washington específicamente esta discusión sobre la presencia iraní en América Latina y específicamente en Venezuela hace como 10 años atrás. Más bien el Congreso de Estados Unidos ha aprobado unas únicas propuestas de ley sobre este tema de cómo contrarrestar la presencia iraní en el hemisferio occidental. El problema es que esa discusión tuvo un gran debate. Dentro de ese debate había algunos, principalmente en el gobierno de ese entonces, el gobierno del presidente Obama, que pensaban que esto no era una amenaza, que pensaban que esto era algo muy ligero, transaccional, temporal, que se iba a pasar con el tiempo, que ni Irán ni Venezuela realmente tienen capacidad para mantener una relación estratégica por mucho tiempo, que a lo mejor uno va a usar el otro para evadir sanciones o para lavar dinero o lo que sea, pero no van a poder construir una relación realmente estratégica que presente una amenaza a Estados Unidos. Yo, como otros, hemos ido discutiendo esa idea porque sabíamos que como la naturaleza del régimen iraní, tanto como la naturaleza del régimen chavista, no es así, que a pesar de que ellos no tienen ese tipo de músculo convencional de tener unas fuerzas armadas muy grandes o tener unas economías muy poderosas, ellos tienen una voluntad política muy alta y ellos quieren lograr su escalación, su provocación, porque saben que se trata de su sobrevivencia. Entonces, estamos llegando ahora a la fecha donde 10 años atrás esto no hubiera sido posible. 10 años atrás, estos buques de guerra nunca llegan porque no tenían esa capacidad. Eso hubiera sido un buen momento para neutralizar eso, para que nunca tengan esa capacidad. Pero ahora estamos llegando a las fechas donde ellos sí tienen eso. Bueno, y no hicieron nada, y como tú dices, llegó, pasó. Lo que ustedes advirtieron y tanto vimos, ocurrió. Entonces, uno ve, por ejemplo, en los años recientes, las declaraciones del ex comandante del Comando Sur, Craig Fowler, donde claramente dijo que lo que se ha conformado en Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional, no solamente del hemisferio, sino específicamente de Estados Unidos, por la presencia de Irán, por la presencia de Rusia. Y las relaciones en el ámbito, ya no solo, como tú decías, de inteligencia, comunicaciones, de logística comercial, financieras, pero claramente militares.
De hecho, se habla, y tú lo has expuesto en este trabajo, que la ayuda que le dio Irán a Venezuela para bypassear las sanciones con gasolina y otras cosas desde el 2018, desde el 2020 para acá, realmente lo que era una especie de disfraz para que la Armada de Irán pudiera conocer a fondo cómo son las aguas del Caribe, las rutas, los puertos, etcétera, para poder efectivamente ingresar en un plano, ahora sí, descaradamente militar. Esto lo sabe las organizaciones de defensa de los Estados Unidos, las organizaciones y la comunidad de inteligencia. Hoy, ya no hace 10 años, hoy. ¿Qué significa esto? ¿Qué estimas tú que puede hacer Estados Unidos? ¿Concebir esto como una simple provocación o sí asumirlo ya como una amenaza real? Mira, esto es un precedente, María Corina. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, porque si es que llega a Venezuela estos buques de guerra iraníes, van a establecer un precedente casi sin previsto, donde hay armadas de países muy hostiles a Estados Unidos ubicados en los puertos en el Caribe. Ahora, ¿este precedente a dónde te lleva? Primero que no sería el único país hostil a Estados Unidos que va a llegar en el futuro. Rusia va a mandar sus buques de guerra, China va a mandar sus buques de guerra. Van a hacer ejercicios navales conjuntas en el mar de Caribe, como lo que están haciendo por los últimos 3 años en el Golfo de Omán o en el mar de India. Justo en febrero de este año, Rusia e Irán tuvieron un ejercicio binacional, multinacional, con sus armadas de sus diferentes países. Entonces yo creo que esa capacidad conjunta que se han ido construyendo por lo menos por mucho tiempo, pero en el área específica de la Armada del Naval, por los últimos 3 años, lo han ejercitado para llevarlo al Caribe, y obviamente Venezuela sería su principal aliado para hacerlo. Eso es el primer punto. Pero ¿qué van a hacer cuando llegan todo este tipo de armadas y sus capacidades y diferentes tácticas de provocación? Se están buscando cómo construir conflictos fronterizos, pero en el mar, no solamente en la tierra, como hemos visto en Colombia, Venezuela, Guyana, pero quieren hacerlo en el mar, donde hay zonas grises, porque Maduro ha puesto una disputa sobre su frontera marítima con Colombia, una disputa también con su frontera marítima con Guyana. Nicaragua y Colombia también tienen una disputa en su frontera marítima. Entonces, en esas disputas hay estas zonas grises donde estos buques, o mejor dicho, esas lanchas rápidas que están como cargo dentro de sus buques, pueden utilizar varias maniobras para provocar diferentes tipos de conflictos. Poco a poco, si esta amenaza crece, va a afectar el canal de Panamá, el comercio, los tanqueros, todo lo que pasa por ese canal, en la misma forma que Irán ha podido hacer esto en el Estrecho de Hormuz. Si no se hace algo ahora, mucho mejor hubieras hecho algo ayer, pero si no se hace algo ahora, estamos en ese camino. Ese es el camino donde nos quieren llevar. Ahora hay gente que te diría si se están haciendo algo porque están sentados los Estados Unidos revisando lo que fue el acuerdo nuclear con Irán y en plenas conversaciones para evaluar si se restablece. Entonces quizás alguien te dirá, pero sí se está haciendo algo en términos de la aproximación a Irán. Mira, si hubiera digamos, antecedentes de que con una negociación con Irán, Iván va a poder cambiar su comportamiento, dejar de hacer este tipo de actividades, buscar menos maneras de poder provocar a Estados Unidos, yo diría, bueno, tal vez una negociación va a resolver esto, pero la historia es distinta. La historia dice que cada vez que tratas de negociar con Irán, Irán escala su tipo de provocación porque quiere tener más palanca en la negociación, y encima de eso, cuando saca los beneficios de la negociación, lo utiliza específicamente para este tipo de cosas. Da dinero a terroristas, da dinero a sus guardia revolucionaria, busca construir más materiales, levantar sanciones, desinformación. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, muy parecido con el régimen de Maduro, es que mientras les das más legitimidad a estos regímenes que son brutales, tiranías, les das más capacidad, y esa capacidad después lo voltean y lo usan contra uno. O sea, tú dirías que esa podría ser una lógica similar a lo que estaría haciendo el régimen. No sé si viste. Bueno, obviamente tú sigues muy de cerca el caso de Venezuela, un país sin ley, donde la vida no vale nada, Joseph, donde hemos visto cómo la Fuerza Armada entrega el territorio de Apure a la FARC y salen corriendo después que secuestraron y asesinaron a militares
venezolanos. En estas últimas horas, en corazón de Caracas, en La Vega, los cuerpos de seguridad simplemente se retiraron de una zona que controla la megabanca del Coqui porque mató a civiles y amenazó a matar más civiles si esas fuerzas de seguridad no se retiraban. Entonces, mientras tienes eso, humilladas, pisoteadas, sale Vladimir Padrino López en un acto bochornoso, verdaderamente vergonzoso, a provocar a la Fuerza Armada de los Estados Unidos utilizando militares venezolanos que los insultaban y los retaban y los desafiaban en un acto hace unas horas. ¿Tú crees que esa es la misma lógica? En el fondo, unas Fuerzas Armadas que no tienen capacidad real para ejercer la soberanía y la seguridad de la nación, y que retan e insultan y provocan, en este caso, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el contexto de también una negociación que estaría dándose próximamente entre el régimen y un sector de la dirigencia opositora venezolana en México. Sí, mire, yo creo que sí se puede hacer esos paralelos y además de eso, Irán y Venezuela, también con otros países, pero principalmente estos dos países y sus regímenes, han lanzado una campaña de desinformación contra casi prácticamente todo el occidente. En el caso de Venezuela contra Colombia, en el caso de Irán contra Israel, han utilizado los conflictos, el conflicto de Gaza y el conflicto de Hamas y Israel como un momento para poder amplificar esa desinformación, lo mismo que está haciendo Venezuela con sus dos vecinos, con Colombia y Guyana. Y creo que lo que estamos viendo es un periodo donde ellos quieren buscar deslegitimizar por completo la presión internacional. O sea, cuando uno emite sanciones porque está violando leyes financieras, ellos buscan victimizarse frente a esas sanciones, correr a sus aliados en las Naciones Unidas y buscar no solo quitar esas sanciones, pero desprestigiar el uso de sanciones al punto donde ya no se puede usar más. Yo creo que los dos regímenes han sufrido en el sentido de que han podido aprender de cómo vivir o mantenerse en el poder con presión internacional, pero que obviamente prefieren muchas veces más buscar quitar esa presión y no solo quitarlo, pero desmantelarlo de una forma en donde nunca más se lo va a poder imponer. Y eso es el peligro que se corre, porque yo estoy de acuerdo que las sanciones no van a resolver la crisis de Venezuela, tampoco van a resolver el problema que hay en Irán. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en simplemente quitar sanciones sin una estrategia, porque lo que puedes caer en es una trampa donde estás haciendo lo mismo que tus enemigos quieren que hagas, que es desprestigiar y deslegitimizar tu propia herramienta de seguridad. Ahora, fíjate, si como en toda negociación, las partes buscan ex antes fortalecer sus posiciones, y claramente es lo que Irán ha venido haciendo, entre otras cosas, con el envío de estos barcos. No esperaríamos por la parte de las democracias de Occidente también una posición que eleve y que construya una amenaza real para obtener efectivamente el propósito en términos de la resolución de un conflicto. Y en ese sentido, ¿sientes que hay la disposición en este momento en los Estados Unidos? ¿Ves algunas señales de claridad en términos de lo que se ha configurado en Venezuela y la amenaza que representa para la seguridad de esta nación? Mira, desafortunadamente yo creo que Estados Unidos está en un punto muy débil enfrente a ese tipo de conflicto. Hemos tenido unas elecciones el año pasado con mucha polémica, eso ha de cierta forma fracturado la sociedad. Estamos más divididos que nunca, más polarizados que nunca y más que todo distraídos realmente, porque aquí la discusión de día a día es más sobre si quieres esta empresa o esta otra empresa te va a censurar o esta otra empresa está haciendo un tipo de decisiones políticas. O sea, estamos muy enfocados en lo interno, mientras tanto todo lo que está pasando alrededor del mundo se está poniendo mucho más inestable. Yo sí creo que cuando Estados Unidos está menos presente en el mundo sí suele ser más inestable. Entonces yo creo que estamos en este punto débil, pero también creo que convencido de que la vía de solucionar muchos de estos problemas
no pasa por los gobiernos, porque los gobiernos son muy lentos, son muy burocráticos, hay mucha división interna. Yo creo que la vanguardia de las democracias es la sociedad civil. Hemos negado, de cierta forma alejado de la sociedad civil por mucho tiempo, pero si estudias la historia de Estados Unidos, este es un país de cierta forma especial en el sentido donde se ha formado la sociedad civil antes de que se ha formado la democracia. Y yo creo que eso te da fortaleza y ahora en este momento donde estamos tan críticos en el mundo, yo creo que la sociedad civil se va a fortalecer en frente a esta amenaza mucho más rápido que el gobierno. O sea, lo que tú estás diciendo es que la sociedad civil va a asumir, a entender lo que representa la amenaza de estas fuerzas antioccidentales que estarían ya instalándose a pocos kilómetros de su territorio y presionar para que las reacciones en su defensa efectivamente tengan lugar. Claro, porque mira, este tipo de guerras, tipo de conflictos, o lo que se nombra como guerra asimétrica, se ganan con narrativas y la dificultad de eso es encontrar esa narrativa que realmente es suficiente, precisa, que identifica la esencia de tu enemigo, pero al mismo es suficiente poderosa que unifica a tus aliados. Y yo no creo que hemos encontrado esa narrativa suficiente. No es democracia por sí mismo, porque tú lo sabes bien, María Corina, una democracia sin libertad no existe por mucho tiempo. Y no sé si solamente es la libertad individual, porque eso tampoco ha podido entenderse en la psicología de mucha gente como algo que les va a beneficiar. Yo creo que tenemos que encontrar esa narrativa que nos va a poder unificar a todos, pero al mismo tiempo va a poder deslegitimizar la esencia de la naturaleza de nuestro régimen. Yo voy, por ejemplo, con el lado de la soberanía nacional, porque yo creo que podemos reconocer todos, irrespectiva de tu ideología, pues se puede reconocer de que desde el orden internacional prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que había diferencias y conflictos, no hemos tenido otra guerra mundial por el simple hecho de que hemos podido mantener un orden, un paz. Eso es en base del respeto que una nación tiene con otra nación. Pero lo que pasa es que los países que realmente están faltando ese respeto en este momento, violando la soberanía de otros países, están acusando a los demás de hacer eso con ellos. El régimen de Maduro es uno de los más grandes violadores de la soberanía de todas las patrias de América Latina, pero él a cada momento está reclamando que le están violando su soberanía de su patria. Entonces tenemos que arreglar esa mentira. Tenemos que voltear esa mentira y yo creo que eso nos podría llevar a una narrativa mucho más amplia que las diferentes democracias se pueden alinear. Joseph, nos queda un minuto. Con relación entonces a este evento en pleno desarrollo, se acercan estos dos buques de guerra iraní. ¿Crees tú que finalmente Irán se va a atrever a hacerlos llegar, no darán la vuelta? Y si eso ocurre, ¿qué efecto va a tener? ¿Es un hito, crees tú, un punto de inflexión que podría o hacer que, como tú decías, sirve de precedente para que otros lleguen de otros países y se crea aquí una alianza de equipos y armas y buques de regímenes no occidentales? ¿O crees tú que eso sería entonces el detonante para que efectivamente se produzca una reacción de las principales democracias de Occidente para defender sus áreas de influencia? Y si no llegan esta vez, por seguro van a llegar en el futuro, porque están planificando para esto por mucho tiempo. Eso no es algo que decidieron hace poco. Ahora, en este momento, yo creo que justo están en el sur del Atlántico, y si van a regresar, la única ruta literalmente es ir por toda la costa de África y entrar por el mar Mediterráneo. Me parece muy largo para llegar. Algunos piensan que todavía van a tomar esa ruta, pero la ruta más corta en este momento es llegar a Venezuela. Es lo más corto en distancia que hay de donde están posicionados estos buques en este momento. Yo creo que sí van a llegar. No van a llegar, creo que en las fechas que uno pensaba. Se pensaba que iban a llegar entre el 9 y el 11 de junio, que sería unos días atrás, pero no, obviamente no van a llegar para esas fechas. Yo pondría ojo en el Batalla de Carabobo, que creo que es el 24 de junio, si no me equivoco, es el bicentenario. Eso daría mucha propaganda para Maduro, para poder anunciar que está ahí con los iraníes y todo eso, como hicieron por los tanqueros el año pasado. Entonces, yo pienso que sí va a llegar,
pero también es la primera vez que estos buques están tomando un viaje tan largo al estilo. Muchas cosas pueden pasar, accidentes pueden pasar, no son buques, digamos, de lo más avanzado en términos técnicos de la Armada, pero si no llegan esta vez, en el futuro lo van a intentar otra vez. Bueno, Joseph, te lo agradezco muchísimo por esta conversación realmente fascinante, la visión y la forma como tú has anticipado y entendido la complejidad y la peligrosidad de estas relaciones. Y yo estoy segura, como tú dices, que la sociedad va a reaccionar, la sociedad no solo de los Estados Unidos, sino desde luego como lo ha estado haciendo la sociedad venezolana, ante lo que es ya una invasión de hecho, una destrucción de nuestra soberanía y nuestro territorio y por supuesto de nuestra población, que es la que paga con vidas y con sufrimiento el horror de un régimen de esta crueldad. Pero aquí estamos, seguimos luchando y gracias a las voces como las tuyas, más y más personas alrededor del mundo en posiciones cruciales entienden la naturaleza de lo que aquí se ha configurado y la forma como debemos enfrentarlos y derrotarlos. Y así será, porque lucharemos hasta lograr precisamente la liberación de Venezuela y la construcción de una sociedad segura y libre. Muchísimas gracias, Joseph. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Amigos, era Joseph Umire, director del Instituto por una Sociedad Libre y Segura. Vamos a una brevísima pausa y al regreso seguimos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y en un país que no solamente sufre las consecuencias de la destrucción intencional de la calidad de vida, los servicios, la seguridad, la movilidad, la educación, un régimen que intencionalmente ha buscado fracturar y dividir a la familia, que busca sumergir al ciudadano en la indefensión total y sentir que todo se nos viene encima y además hacer creer que están guapos y apoyados y que estos criminales van a estar allí para siempre y que la única opción que queda es simplemente claudicar, transar, ceder, eso lo repiten mucho, tienen que ceder y asumir que esto es lo que hay y que lo que queda es vivir dentro de una jaula, mendigando
condiciones de supervivencia un poco mejores, es decir, que las aulas son un poquito más grandes o más cómodas. En este contexto, un país que, como hablábamos antes con Joseph Umire, está literalmente ocupado e invadido por fuerzas del crimen internacional, que Venezuela se ha convertido además en el punto de proyección de esta dinámica contra Occidente y contra las democracias liberales. Y ya vemos cómo han avanzado en Colombia, lo que han hecho en Ecuador, lo que han hecho en Perú, lo que han hecho en Chile y en Centroamérica. Entonces, hay gente que dice, entonces se cierra el espacio para la política. No se puede hacer política, porque lo que hay es lo que el régimen ofrece, que son las migajas pseudoelectorales, y que como todos sabemos son efímeras y lo que buscan más bien es consolidar al régimen. Frente a esto, hay un país que reacciona, que lucha, que no se calla, que sigue adelante, que se aferra a sus convicciones y a sus principios, y que no solamente hace eso, sino que además invita a otros ciudadanos no a claudicar, sino a mantener la lucha, a hablar duro, a decir las cosas como son. Por eso para mí es un enorme orgullo luchar junto a jóvenes venezolanos que en todos los rincones de Venezuela dicen, así no, queremos una política distinta. Y conscientes como estamos de lo que estamos enfrentando y lo que estamos arriesgando, vamos por la calle del medio. Hoy quise que ustedes conocieran y compartieran los testimonios de dos venezolanos excepcionales. Una de ellas está en el municipio Tinaco, allá en el estado Cojedes, y es Juliana Ruiz. Ella es líder Fénix de 20, es licenciada en Comercio Internacional. Y el otro es Dani Flores. Dani es abogado, Dani es coordinador del municipio Montalbán en Carabobo. Tienes ya 6 años luchando en 20, ¿verdad, mi querido Dani? Bienvenidos. Sí, 6 años, María Corina. Aquí seguimos firme. Un abrazo. Dani, a mí me encanta escuchar los testimonios de los líderes que están allí, en la Venezuela profunda, y en el corazón de la gente, y en circunstancias tan adversas como la que hoy vivimos, agrégale la pandemia y el dolor que se está viviendo de la irresponsabilidad y la crueldad del régimen, pues siguen allí y además siguen con un proyecto de transformación de Venezuela. Cuéntanos un poquito de ti, que si alguna vez pensaste dedicarte a la política, qué estás haciendo en Montalbán, cuáles son las ideas que promueves. Cuéntanos un poquito. Bueno, ante todo, saludos a María Corina, saludos a todo el equipo de RCR, a su productor Justo Navarro, a toda la audiencia que sintoniza a esta hora, y también quiero extenderle un saludo especial a toda la dirección regional del partido en 20 Carabobo. Bueno, mira, en realidad yo no me veía pues, en la política hasta que en una oportunidad, cuando instalé mi oficina, el bufete de abogados allá en Montalbán, recién mudado, luego de haber recibido la visita tuya hace ya 5 años, eso fue en el 2016, un 28 de abril de 2016, fui pieza clave para el chavismo en aquel entonces. La oficina yo la he equipado muy bien y bueno, empezó el amedrentamiento de los chavistas, me perseguían de Montalbán hacia la casa donde vivía mi mamá, en el carro. Y bueno, fueron cosas que fueron pasando. Después fui objeto de un atraco en mi propia oficina delante de mi hijo. Y yo dije, Dios mío, pero esto no puede estar ocurriendo, mucho menos aquí en Montalbán, un municipio tan pequeño, y las autoridades brillan por su ausencia. Entonces, ante esta situación, yo decía, bueno, pero si uno estudia, ¿por qué uno tiene que, ser indiferente a todas estas cosas que ocurren con el vecino, lo que ocurre en la calle, lo que ocurre con los comerciantes? ¿Por qué no alzar la voz y ser parte pues, de esta lucha? Entonces, bueno, desde allí para acá, María Corina, que tuve el honor de conocerte, bueno, ya hace 6 años para acá, aquí sigo firme, no ha variado en nada las ganas, el entusiasmo, la fuerza y la voluntad que tengo de querer, de seguir llevando el mensaje, llevando tu voz
aquí a toda la comunidad del pueblo de Montalbán, a todos sus sectores foráneos. Entonces, de lo profesional pasé también a dedicarme al mundo de la política, porque sencillamente no podemos ser indiferentes, indolentes a lo que está ocurriendo a diario en nuestro país, y el llamado también es para todos aquellos profesionales que están, que somos corresponsables de todo esto, para que hacemos la voz en contra de todo lo que está ocurriendo. Eso por ese lado, María Corina. El municipio de Montalbán está un poco actualmente con el tema del COVID muy destrozado. Hay mucha gente que ha muerto, hay muchas personas enfermas por el COVID. En Montalbán hay un negocio redondo con el tema de la gasolina, los servicios básicos no funcionan. Es decir, aquí estamos secuestrados, estamos en una guerra muy, muy silenciosa, y la gente tal vez no lo ve así, de esa forma, pues. Entonces, por eso, hablar hoy en día de liderazgo, y aquí quiero hacer un llamado a todos mis compañeros FENI a nivel nacional, con quien tuve el honor de conocerlo hace 2 años en Caracas, de que hagamos la siguiente pregunta. Yo sé que quizás algunos pudieran tener alguna inquietud o quizás algún entusiasmo en querer ir a un evento que sea electoral en su momento, pero por ahora vamos a preguntarnos, vamos a hablar de liderazgo bajo el contexto actual en que se encuentra Venezuela. Vamos a hablar de liderazgo en una sociedad que está sumergida en el mundo del populismo, en el mundo de la dependencia. Vamos a hablar de liderazgo donde el mérito hoy en día prácticamente no vale para ellos, para algunos. Entonces, el liderazgo hoy en día no significa que saque más gente a la calle. Hay que verlo con cuidado. Y ahí voy con mis compañeros. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros desde Ventes hacemos un liderazgo, pero con sustancia, con contenido. Pero gracias a Dios la gente está clara en Montalbán de lo que hay detrás de qué tipo de liderazgo. Liderazgo populista. Porque si me van a decir que quien tiene liderazgo es quien saque más gente a la calle, está confundido, porque en ese caso, si fuese así, el populista tuviese una ventaja. Pero gracias a la gente... Y la verdad es que ahorita, perdón, Dani, la verdad que ahorita la gente sale a la calle simplemente para sobrevivir, para hacer la cola de la gasolina, del gas, de la vacuna, de la comida. Eso es lo que hay. Si no te mata el COVID, te mata el hambre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí quiero, hacer un llamado a todos mis compañeros FENI de que entremos en una campaña permanente, alzar nuestra voz, y darles a entender a nuestros simpatizantes, afiliados, amigos, colegios ciudadanos, gremios, de la realidad de lo que estamos enfrentando, para que la sociedad pueda entender y terminar de comprender de que no podemos ir a un evento, a un show electoral con esta gente en el poder, porque sencillamente va a ocurrir más de lo mismo. No vamos a percibir una libertad real. Prácticamente estamos secuestrados, estamos invadidos, y para que esto tenga solución tiene que haber una salida, y esa salida tiene que ser por la fuerza, por el ejemplo. Juliana, tú estás ahí, sí es verdad, en un estado muy, muy complicado. El estado Cojedes ha sido objeto de persecución brutal a quienes enfrentan la tiranía, y además en una circunstancia desde hace muchísimo tiempo de una pobreza muy extrema en términos de generación propia por la persecución que ha habido del sector, digamos, agroalimentario, ganadero, o sea, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, tú estás ahí en Tinaco y además haces un trabajo increíble en la promoción del medio ambiente, y quería que me contaras un poquito desde cuándo adoptaste esta como tu línea de trabajo y la importancia que le das en este momento en esta región del país. Bienvenido. ¿Cómo estás, María Corina? Muchas gracias. Saludos a todos desde Tinaco. Bueno, aquí... Pero espera un momentico, Dani, ¿por qué no le pones el mute mientras habla Juliana? Porque creo que tienes un ruidito atrás. Gracias. Dale, sí. Juliana. Desde aquí de Tinaco estamos haciendo un trabajo de concientización para los ciudadanos. Créeme que el liderazgo, lo que hablaba mi compañero, hay que trabajarlo desde dar el ejemplo, ser esa persona que la gente te visualice y te identifique como un ejemplo a seguir, independientemente de los años que... Creo que Juliana como que le falló el internet, ¿verdad, César? ¿Estás allí, Dani? Para que sigamos un poco mientras Juliana se conecta, conversamos nosotros. Sí. No, creo que Juliana está teniendo problemas con la conexión del internet, ¿no? No, aquí estás de vuelta, Juliana. Ay, no me escuché. No te escuchaste nada. No.
Bueno, mira, las redes es terrible. Nosotros en Tinaco hemos tratado de hacer un trabajo de concientización, de hablar con nuestros ciudadanos, de ofrecerles la idea de tener ese arraigo venezolano, ese sentido de pertenencia. Y eso se hace con el cuidado del ambiente, María Corina. Nuestros sectores están descuidados, nuestra zona central, el comercio, la basura. Entonces es un tema de deterioro nacional y por supuesto en el municipio se ve mucho más amplio. Desde nuestra regional también, con nuestra líder Lilibet Sandoval, siempre ha estado apoyando mis actividades. El tema de reforestación, yo trabajo con un equipo multidisciplinario sobre lo que es el ambiente, la parte agrónoma, la parte agrícola también está muy descuidada, lo que es la parte de los caminos terrestres, muy descuidada, María Corina. Y entonces en el mensaje de concientizar y de crear ese sentido de pertenencia y amor por tu país, está el mensaje de la necesidad de liberar a nuestro país en su totalidad. No como estos actores políticos que quieren ir a una farsa electoral. Ellos quieren, sí, buscar esos espacios políticos perdidos que quieren tomar hoy en día como una bandera de que vamos a ir a estas elecciones o a estas farsas elecciones para ocupar espacios políticos, pero ¿para qué? De por sí he tenido la oportunidad de preguntarles a algunos actores políticos de esa inquietud. ¿Qué ganaríamos si tuviésemos el 50 o el 80% de las alcaldías y gobernaciones en Venezuela? ¿Qué vas a cambiar? No vamos a cambiar nada porque aquí hay que derrocar un régimen, lo hemos dicho, y desde Tinaco y Cojedes se lo hemos dicho a la gente. Nosotros, yo como venezolana y como madre, sabemos que necesitamos cambiar el país para que regresen nuestros coterráneos, hoy llamados refugiados en el extranjero. Es una necesidad, es un sentimiento de amor, de trabajar por Venezuela, y es el país al que debemos rescatar, no una alcaldía, porque créeme que lo que vas a hacer es cambiar la pintura de la fachada, de pronto cambiar la placita también, remodelarla y manejar los recursos de la oficina de recaudación. Más nada, porque no vas a poder gobernar, no vas a poder hacer cambios profundos, no va a haber un cambio en la educación, en la salud que está deteriorada. No hablemos de la salud porque también sería un tema muy... Y por otra parte, eso es en el mejor de los casos, como tú dices, eso es lo que se podría hacer, y en cambio, ¿cuánto estás entregando? O sea, ¿a qué costo? Y eso es algo que todo venezolano debe preguntarse hoy. ¿Por qué el interés del régimen desesperado de sentar a un sector en una mesa para ofrecer eso, para ofrecer unas cuotas, unas migajas que sirven para lavarle la cara a la tiranía en un contexto en el cual el mundo finalmente ha tenido que asumir, nos ha costado muchísimo, que se trata no de una dictadura, sino de un estado criminal, que es una cosa totalmente, absolutamente distinta, y que como aproximación, tanto para una negociación como para el desmontaje final, requiere de otro tipo de acciones, de prácticas y de fuerzas. Ahora, Dani, en la misma línea de Juliana, ¿cómo ustedes que están metidos allí en la comunidad el día a día, ¿cómo respondes a la gente que te dice, mira, vale, yo he perdido la confianza en todos los políticos, todos son iguales, todos son ladrones, me engañaron tantas veces, terminan siempre sentándose con el régimen una y otra vez después de tanta lucha y tanto sacrificio que ha hecho la sociedad venezolana en estos 22 años? Ok, María, yo le digo a esa gente, a las personas, cuando se preguntan eso, yo les digo, bueno, mira, ¿hasta qué punto nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a sacrificarnos y colocar un granito de arena para realmente tener una libertad? Porque no podemos seguir prestándonos a estos shows electorales que vienen haciendo ellos, porque sencillamente allí no hay libertad. Entonces, ¿qué pasa? Me he encontrado con personas en los distintos sectores de Montalbán, Las Matas, Sabaneta de Aguirre, donde de alguna otra manera ya conocen a uno y conocen la posición que siempre ha venido teniendo uno, que por cierto, el tiempo siempre nos ha dado la razón, María Corina, y no te imaginas la cantidad de personas que están dispuestos cuando llegue ese momento a nuevamente recibirte ya en el municipio, porque realmente se ha venido haciendo un trabajo de hormiga poco a poco y hablando con la gente, y no nos queda otra que seguir haciendo el trabajo en ese sentido. Paralelamente, sabemos que el COVID, la situación país. Bueno, hablando de COVID, María Corina, quiero resaltar que mi compañero del municipio vecino, Andrés Cabrera, está un poco... Yo sé, hablé con él el fin de semana, Dani. Gracias a Dios está un poco mejor. ¿Sí?
Sí, está en un proceso de su tratamiento. Bueno, saludos aquí también a Andrés Cabrera de Juma. Y, por cierto, de aquí de Montalbán, nosotros pues, nos conocen como los Valles Altos de Carabobo, tenemos a Bejuma, Miranda, y los cuales estamos a 60 kilómetros de distancia de la ciudad de Valencia, a mi compañero Feni de San Diego, Florieli, de Puerto Cabello, André de Puerto Cabello, María de Valencia, bueno, saludos especial para todos ellos. Siguiendo la línea, María Corina, bueno, he podido tener la dicha pues, de tener respuestas de la ciudadanía desde Montalbán, que ellos están allí nada más esperando el momento de que se presente la oportunidad de un evento realmente libre, un evento electoral, pero sin las mafias en el poder, sin las mafias, porque realmente quien controla todo son ellos. Aquí lo que estamos hablando es de asignaciones, no de elecciones. Y en Carabobo, la situación médica, como lo venía planteando, está muy delicada. Tanto así, María Corina, que en Montalbán existían 5 unidades de ambulancia, 5. Ahora, Valencia tiene solamente 5 unidades de ambulancia. Sácalo por ahí. Montalbán ya no tiene unidades, Miranda no tiene unidades. Montalbán, Bejuma tiene una sola unidad de ambulancia. Y en Valencia solamente hay operativas 5 unidades, 5 ambulancias, cuando la ley te habla de cada 10.000 habitantes debe existir una ambulancia. Entonces vamos a comparar las cosas por allí donde estamos y a dónde llegamos, a los extremos donde llegamos. Ahora, el régimen nos quiere acorralar, nos quiere ver desanimados, nos quiere ver entregados, pero yo siempre he dicho que donde hay 100 personas y 10 piensan de manera libre, ahí hay esperanza. Y eso es lo que tú representas hoy en día, María Corina, esa cantidad de gente que está dispuesta a apoyarte en el proyecto del país que tenemos desde 20 Venezuela. Eso lo puedo sentir y es una de las cosas que me motivan, a pesar de las adversidades y obstáculos que hay todos los días, pero aquí me indica pues, que tenemos que seguir hacia adelante, no desmayar. Veo que a nivel nacional quizás hay otros que pudieran tener la curiosidad y se preguntan que hasta cuándo vamos a ir a un evento, pero estoy seguro que ellos van a seguirlo comprendiendo y se van a seguir preparando y organizando para cuando llegue el momento, que por cierto, una de las formas para cuando llegue el momento es tener adelantado el tema de los colegios ciudadanos, María. Aquí en Montalbán se ha atrasado un poco el tema de los colegios por el tema también de la pandemia, pero estamos planificamos que a partir del 30 entremos en una jornada de consolidación de los colegios ciudadanos, pero desde afuera hacia adentro, desde los sectores foráneos. Montalbán se caracteriza porque tiene 4 sectores foráneos, que es Las Matas, Sabaneta, Sabanaguirre, hace un trabajo de afuera hacia adentro. ¿Por qué de afuera hacia adentro? Porque desde adentro ya hemos venido haciendo un trabajo de ruido y bueno, cosas que han venido pasando, pero ya venimos ya con más experiencia, venimos con baterías repotenciadas y bueno, aquí seguimos, María Corina, firme como te dije en ese sentido. Ani, me emociona mucho escucharte. Hay gente que se puede preguntar, bueno, ¿qué es eso de colegios ciudadanos? Los colegios ciudadanos es la estructura base de organización de la comunidad que hemos promovido dentro de 20, donde la gente participa, dialoga, se informa y toma decisiones sobre las posiciones del partido y futuras liderazgos, sus dirigentes, sus coordinadores, etc. Pero sobre todo eso, combatir el silencio que el régimen pretende imponer y la fragmentación entre la propia sociedad y las comunidades, entre que no hay luz, que no hay internet, que no hay gasolina. Lo que quieren es ir dejando a la persona sola, incluso separando la familia. En ese contexto, Juliana, yo te quiero preguntar eso. Mira, Cojedes, en particular allá en Tinaco, igual que en Montalbán, tiene zonas rurales, zonas foráneas, donde es muy difícil que lleguen las redes sociales, porque hoy en día los medios de comunicación ninguno nos divulga a nosotros. ¿Cómo llevas tú este mensaje? ¿Cómo vas creando ese, digamos, boca a boca, ese contacto para que la gente sepa que esta lucha está aquí y que nada ni nadie nos va a detener, sino que por el contrario vamos creciendo cada día más? Sí, María, el conversar día a día, cara a cara con nuestros ciudadanos y estas zonas que tú llamas, estoy muy cerca porque vivo en una zona central, pero estoy muy conectada con los terminales y tengo que ver la dificultad para transporte, para la alimentación. Duran a veces 6 horas en una parada de bus para poder llegar a su zona rural.
Y eso permite dar un mensaje de que sí necesitamos un cambio profundo, porque nosotros como venezolanos merecemos vivir en esa tierra llena de gracia y a veces pareciera, María, que la gente ha olvidado vivir bien, ¿sabes? Esa calidad de vida que merecemos, no solo como venezolanos, sino como hijos de Dios. Esta humanidad se ha perdido. Se ha perdido porque olvidamos que Dios nos regaló un mundo y un universo lleno de abundancia, de bondades. Y entonces ese es el mensaje. El mensaje de decir la verdad, por supuesto, que estamos ante un régimen que todo el mundo sabe la verdad. Y en este momento el mensaje sería no caer en esta falsa oferta de unas elecciones para cargos políticos temporales que no van a modificar la situación real de todo el venezolano. Pero también darle un mensaje de esperanza y decirles que nosotros estamos trabajando y construyendo una Venezuela distinta, donde exista una libertad para trabajar, para el libre comercio, para la propiedad. Nosotros acá en Cojedes hemos sido víctimas de muchas expropiaciones, los ganaderos, los agricultores, o sea, ha sido de verdad, y además de la delincuencia, María Corina. Entonces, la justicia que merece Venezuela y merece nuestro Estado va a ir conjunto con la recompensa de vivir bien, porque nos merecemos vivir en un país próspero, donde todos tengamos oportunidad de prosperar. Y ese es el mensaje tuyo y mío desde hace muchos años. Y no lo vamos a dejar de hacer, porque eso es como un sentimiento de hacer lo correcto. Porque ¿qué hago yo con trabajar y decir, bueno, voy a seguir buscando el alimento para mi hogar? ¿Y el país dónde me queda? ¿Dónde quedan los vecinos? O sea, el sentimiento nacional del dolor ajeno. Porque es que todos buscamos la forma de resolver nuestro día a día, pero y el dolor ajeno. Entonces eso pareciera que no hay gente que no tiene sangre venezolana en las venas o la han comprado mucho, no sé. El dinero ha mitigado ese sentimiento venezolano de pensar en el bienestar colectivo, el bienestar de oportunidades. Y Tinaco y Cojedes está en esa visión, darle a la gente esa fe y esa esperanza en que podemos construir juntos una Venezuela totalmente libre. Gracias, Juliana. A mí me emociona tanto escucharte, porque no sé tú, pero yo, cuando estudiaba en la escuela, el liceo, la universidad, lo último que me hubiera imaginado era dedicándome a la política. La verdad es que esa generación nuestra creció con un rechazo muy profundo, porque sentíamos que todo el que se involucraba en política de alguna manera o quería hacer negocio, o, ¿sabes? O quería aprovecharse del otro, tener privilegios, etc. Y ahora verlo a ustedes, que se han fajado, que han estudiado, que tú eres mamá, que tienes, ¿sabes? Negocios, etc. Y dicen, no vale, ¿sabes cómo es la cosa? Yo quiero servir a mi país, yo quiero transformar esta realidad. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Qué te dice tu familia? Bueno, mi familia siempre me ha apoyado porque esa idea de gestionar, organizar mi casa, mi negocio, se puede expandir. Esas son virtudes, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué negarte la posibilidad de que en tu municipio o con tu gente puedas regalarle esas virtudes que Dios te da? La verdad que hay propósitos en la vida, María, que no se puede dar la espalda. Y a eso me refiero, Venezuela no se le puede dar la espalda. Porque si tenemos algo que darle, hay que darle con todo. Y para eso estoy aquí. Realmente Venezuela, me fui un par de años a probar, a ejercer mi carrera afuera, pero realmente no hay nada. Te llamó la tierra, el cordón umbilical te trajo de vuelta. Totalmente, sigue haciendo totalmente. Felicitaciones, y vamos a seguir trabajando. Claro Gracias. Que sí, y voy a estar pronto por allá. Nos vamos a ver en los próximos días allá en Cojedes, así que bueno, un abrazo gigante. Dani, Gracias. Nos queda un minuto, Dani. Tu visión rapidito de Montalbán, Tierra de Gracia, de la Venezuela libre, próspera y liberal que vamos a construir. Transformar a Montalbán, María Corina, pues por ello a un sistema liberal con otro modelo muy distinto al que hemos venido conociendo. Particularmente desde Montalbán nos encontraríamos con el tema del turismo y con la agricultura, pues. Y desde los distintos entes políticos territoriales, en este caso las alcaldías, procurar y promover que las alcaldías no hagan nada, absolutamente nada de lo que sus ciudadanos puedan hacer desde el mundo privado,
desde la iniciativa individual, desde el emprendimiento, o sea, promover algo muy distinto a lo que ya hemos venido conociendo. Eso por ese lado. Y lo otro, lograr consolidar en el municipio de Montalbán proyectos modernos, proyectos tecnológicos, proyectos de altura, y para eso se va a necesitar la participación de distintos personajes del municipio, incluyendo en este caso, por supuesto, la ciudadanía, los gremios, las personas preparadas en ese sentido, y que la gente pueda percibir que detrás de ese tipo de liderazgo hay contenido, hay sustancia, hay proyecto, hay libertad, y eso tenemos que demostrárselo a diario a la ciudadanía de Montalbán, a todo el pueblo de Carabobo en este caso, para que lo puedan percibir y no sigan viendo a los líderes políticos como un mesiano, como un mesías. No, señores, vamos ahora a reencontrarnos entre nosotros, nos unimos y ver qué puede colocar cada quien, pero eso sí, con un ambiente donde haya armonía, donde haya libertad, donde haya respeto, y que por supuesto la meritocracia sea lo primero, pues, porque eso es un término que se nos olvidó, que lo dejamos por allí. Y bueno, yo tuve una experiencia, María Corina, de que yo como abogado, yo siempre he sido una persona muy tranquila y sencilla, como siempre ustedes me ven en ese sentido, pero yo he aprendido mucho de estos temas sociales, temas de reuniones, de encuentros, donde viendo la sociedad que tenemos hoy en día, cuando vemos que está sumergida en un mundo de populismo, entonces cuando tú buscas la manera de bajarte un poco a ese nivel, cuando ocurre eso, la gente sí empieza a ver para otros lados. Entonces, Dios mío, entonces, ¿qué está pasando? Entonces uno procura como identificarse más con ellos. Y pero claro, yo entiendo por la misma sociedad que tenemos hoy en día, por la situación que se está pasando, pero hemos aprendido bastante de todo esto. Y ahora venimos con más experiencia, con más fuerza, con más ganas. Y de aquí en Montalbán te espera, María Corina, te espera Montalbán con los brazos abiertos en su momento. No te vas a imaginar la cantidad de gente, con el favor de Dios, una vez que sacamos el tema de la pandemia, que te vamos a recibir. Eso va a ser Gracias, algo bueno, mucho Gracias. mejor que Gracias, Dani. Lo vamos a hacer, va a ser una maravilla y yo estoy súper orgullosa de ustedes y como ciudadana además me inspira y me da tanta confianza en el país que vamos a construir. La lucha que damos por ahí, por el camino de la verdad, para no caer en las trampas y en las falsas promesas, y por otra parte en la construcción ciudadana de verdad con la cual vamos a transformar este país. Bueno, Dios los bendiga, cuídense muchísimo. Juliana Ruiz, allá en Tinaco, líder Fénix de Tinaco, en Cojedes, y Dani Flores, allá en mi querido Montalbán. Besos gigantes, los quiero mucho, nos vemos pronto. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos todos los martes, y hasta el próximo martes. Dios nos bendiga. Aquí los espero contigo. Gracias, un abrazo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.